Buenas tardes, el día de hoy realizaremos la actividad de legislación laboral respecto al análisis del caso fuero laboral reforzado. Una vez analizado el caso, se encuentran las siguientes preguntas. ¿A qué justificaciones puede apelar la empresa para terminar unilateralmente un contrato? ¿En qué situaciones es procedente la demanda de un trabajador contra una empresa que decide terminar tajantemente un contrato? ¿Hasta qué punto la ley puede interferir las decisiones de una empresa en materia de contratación personal? Asimismo, en el desarrollo de la actividad se justificará si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagoniza el caso. Se examinará las posibilidades que tiene el trabajador para demandar a la empresa y los resultados que podría obtener con ello. A su vez, se evaluaría si la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y los gastos que esto acarrearía para ella. Por último, se argumentaría si en el caso planteado es viable la protección del fuero laboral reforzado y analizar si esto trae consecuencias. Bueno, para entrar en contexto, la situación o el caso es el siguiente. Un trabajador con contrato a término indefinido en Comino SAS desarrolla una enfermedad degenerativa de origen común. La EPS le reconoce incapacidades médicas de forma continua. La empresa decide despedirlo con 3 justificaciones. La primera, la enfermedad existía antes de ser contratado. Segundo, no es de origen laboral sino común. Y tercero, necesitan reemplazar la vacante. Bueno, la primera pregunta es si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagoniza el caso. Según el análisis, la compañía sostiene el despido injusto y legal porque el trabajador ya tenía la enfermedad antes de ingresar. Segundo, la enfermedad es de origen común y no laboral y se necesita la vacante para alguien que sí pueda trabajar. Revisando el aspecto normativo, establece en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y dice que prohíbe despedir o terminar un contrato de una persona en condición de discapacidad o limitación de salud sin autorización previa del Ministerio de Trabajo. Por otra parte, en la Constitución Política, en sus artículos 13 habla sobre el derecho a la igualdad, el artículo 47, protección especial a personas con discapacidad, artículo 53, principio de estabilidad laboral, artículo 54, obligación del Estado y empleadores de capacitar y ubicar a trabajadores con limitaciones. Asimismo, respecto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hay una sentencia, la T1040, la T198 del 2006 y la T1040 del 2008, entre otras, que ha reiterado que el despido en esas condiciones sin el permiso del ministerio es ineficaz. Precisemos si es justa causa o no. La respuesta es no. La enfermedad, aun siendo común y persistente, no es causal de despido justificado según el Código Sustantivo del Trabajo. Por otra parte, mientras haya incapacidades, el trabajador está protegido por la EPS, entidad promotora de salud, y la AFP, administradora de fondos de pensiones, y la empresa no puede terminar unilateralmente el contrato. Por último, la empresa debió dar la reubicación o ajustes razonables para despedir al empleado. Respecto a las posibilidades que tiene el trabajador de demandar a la empresa y los resultados que podría obtener con ello, podría decir que el trabajador puede interponer una acción laboral ordinaria o una acción de tutela cuando existe la vulneración a derechos fundamentales como el trabajo, la salud, la dignidad y el mínimo vital. Con la acción de tutela, ¿qué puede hacer? Se usa cuando el despido afecta de manera directa su subsistencia y requiere una protección inmediata. Respecto a un proceso laboral ordinario, buscaría el reintegro, indemnizaciones y el reconocimiento de la ineficiencia del despido, y con una queja ante el Ministerio del Trabajo, la autoridad puede investigar y sancionar a la empresa por violar la estabilidad laboral reforzada. En los posibles escenarios o resultados de la demanda, todo depende si el juez encuentra que el despido fue discriminatorio y no contó con la autorización del Ministerio de Trabajo. El trabajador podría obtener declaración de ineficiencia del despido, es decir, que el juez ordenaría que el contrato nunca se rompió jurídicamente, un reintegro laboral, es decir, que al mismo cargo o a otro compatible con su condición de salud,
el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, eso aplica desde la fecha del despido hasta el reintegro. Una indemnización adicional, eso pues, está establecido según el artículo 26 de la ley 361 del 97, que indica que el empleador debe pagar al trabajador una indemnización de 180 días de salario. Asimismo, afiliaciones y aportes, la empresa tendría que ponerse al día en seguridad social, es decir, salud, pensión, riesgos laborales. Y por último, las sanciones administrativas. El Ministerio de Trabajo podría imponer multas a la empresa. Bueno, respecto a evaluar si la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y los gastos que esto acarrearía para ella, se podría indicar que la empresa sí sería obligada a reintegrar al trabajador. Eso basado en que el despido sin autorización del Ministerio de Trabajo es ineficaz, según el artículo 26 de la ley 361 de 1997. Por otra parte, la Corte Constitucional, a través de su sentencia T-198/2006, ha ratificado que un trabajador en condición de debilidad manifiesta por razones de salud goza de estabilidad laboral reforzada. Por lo tanto, el juez laboral o constitucional puede ordenar el reintegro inmediato. ¿Qué gasto le acarrearía a la empresa? En caso de condena, Caminos SAS tendría que asumir reintegro laboral, o sea, es decir, que debe reincorporar al trabajador a su puesto o a uno compatible con su salud. Por otra parte, pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, todos los sueldos, primas, cesantías, vacaciones y demás beneficios desde la fecha de despido hasta el reintegro. Otro aspecto es la indemnización especial, según la ley 361 del 97, artículo 26, que dice que es un pago equivalente a 180 días de salario por despido discriminatorio. Otro aspecto es aportes a seguridad social. La empresa tendría que pagar retroactivamente los aportes a salud, pensión y riesgos laborales que dejó de hacer durante el tiempo del despido. Y las sanciones administrativas. El Ministerio de Trabajo podría imponer multas que pueden superar los 500 salarios mínimos legales vigentes en casos graves de violación de derechos laborales. Visto lo anterior, la siguiente es la argumentación de si el caso planteado es viable, la protección del fuero laboral reforzado y analizar si trae consecuencias. Evidentemente, si existe un fuero laboral reforzado en este caso, precisando lo siguiente: en Colombia el fuero laboral reforzado no solo aplica a trabajadores sindicalizados o en embarazo, sino también a quienes se encuentran en condición de debilidad manifiesta por razones de salud. Aunque el trabajador de Caminos SAS padece una enfermedad común y preexistente, al momento del despido se encontraba en situación de incapacidad médica prolongada, lo que activa la protección especial. Otro aspecto es que el artículo 16 de la ley 361 del 97 prohíbe despedir a un trabajador en situación de discapacidad sin autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, en ese sentido, el trabajador sí está amparado por el fuero laboral reforzado. Bueno, respecto a las consecuencias para la empresa, si la compañía despide sin contar con la autorización del ministerio, las consecuencias serían las siguientes: la ineficiencia del despido, o sea, jurídicamente el despido no produce efectos; el reintegro obligatorio, es decir, que el juez debe ordenar reincorporar al trabajador a su cargo o a uno acorde con su estado de salud. Otro aspecto es el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, o sea, la empresa deberá reconocer todos los salarios, primas, cesantías, vacaciones y demás beneficios desde el despido hasta el reintegro. La indemnización especial que se mencionaba anteriormente de 180 días de salario de despido por despido discriminatorio. La responsabilidad administrativa ante el Ministerio de Trabajo, es decir, que puede imponer multas por vulneración de derechos laborales fundamentales. Y por último, como un riesgo reputacional, el incumplimiento de la normativa de protección laboral puede afectar la imagen de la empresa frente a trabajadores, sindicatos y autoridades. Muchas gracias, en una próxima oportunidad.